o sea, antes se decía que si era heredofamiliar, que si no sé qué, todas esas teorías en verdad se cayeron después digamos, de la innovación de los anticuerpos monoclonales que vinieron a aclarar muchísimas cosas. Entonces, y ese prooncogen se convierte en un oncogen, ¿verdad? Cuando ese desarrollo celular no sigue la línea o no sigue los patrones de desarrollo normal. Entonces, hay digamos, un desorden en cuanto al desarrollo y un cambio de estructura. Por ejemplo, en el caso del pulmón, el hecho de que las defensas están barridas por completo por el humo del cigarrillo y por los 4.000 venenos que sostiene que tiene el cigarrillo en sí, de los cuales yo creo que más de 2.000 son básicamente cancerígenos. Entonces, el hecho ocurre que esos oncogenes entonces van a ser digamos que como los que propulsan el desarrollo del cáncer en sí, o sea, del desarrollo de la multiplicación desordenada de la célula. Después que eso se da, bueno, eso es en realidad el concepto. Entonces, el concepto sería que es un desarrollo desordenado y una desorganización desestructurada de lo que es el desarrollo normal de cualquier célula. En este caso estamos hablando del pulmón, ¿verdad? Bueno, en cuanto a epidemiología, como sabemos que el cigarrillo es la causa principal, ya un momento, y perdone porque... Ajá, sabemos entonces que cada año el cigarrillo más o menos ocasiona 3.5 millones de muertes. Y fíjense que una gran proporción de estas muertes está dada en países en vías de desarrollo, o sea, en nuestro país. 250 millones de niños y adolescentes, o sea, es bastante. Y se dice que para el 2050 el cáncer de pulmón se va a volver la causa líder de muerte e incapacidad. Entonces, yo digo que eso es lo más importante desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Este, y y fíjese, cerca del 85% de los cánceres de pulmón se produce, lo que les decía, en fumadores o exfumadores. Por eso es que sabemos que es evidencia o muy buena evidencia de que el cigarrillo es el causal directo del cáncer de pulmón. El riesgo de desarrollar el cáncer está relacionado con el número de cigarrillos, con los años que nos estamos consumiendo cigarrillos, o sea, con la duración del consumo, ¿verdad? Y hay un índice tabáquico que sí me van a disculpar que no se lo puse, que es el índice tabáquico es muy importante. Generalmente nosotros, yo creo que yo en alguno, no me acuerdo si en alguna de las clases se los nombré, pero el índice tabáquico es una relación que uno hace, más o menos una regla de 3 entre el número de años consumidos, el número de años consumiendo, la cantidad de cigarrillos para dar los paquetes por año que uno consume. Entonces se dice que más de 30 paquetes por año, pues el riesgo es muchísimo mayor. Después de los 20 paquetes por año consumidos de cigarrillo, pues el riesgo comienza, o sea, se genera, se empieza a comenzar un riesgo, pero después de los 30 paquetes al año, pues ya es como pónganle la cruz a esa persona, ¿ok? Porque el riesgo pues aumenta exageradamente, ¿ok? Entonces ese es, para que ustedes sepan, no se lo escribí, pero es el índice tabáquico, que es el riesgo que uno, cuando uno le llega un fumador a uno a la consulta, uno lo primero que hace es eso, calcularle el índice tabáquico. Por ahí debo tenerle la formulita y si no se las voy a traer así escrita. Entonces, fíjense, lo más importante, y de hecho, generalmente yo siempre empiezo en la clase de cáncer con el tratamiento, lo más importante es la detención precoz.
en las poblaciones de riesgo, porque lamentablemente cuando nosotros ya tenemos o tenemos el diagnóstico del cáncer de pulmón, generalmente es tarde, es tardío. Y por eso es que toda la investigación está basada en métodos diagnósticos precoces que lleven a que podamos detectar ese cáncer iniciándose en etapas iniciales y no como normalmente lo hacemos en estadios ya bastante avanzados, donde pues el pronóstico de vida de ese paciente pues es muy poco, o sea, 3, 5 años con tratamiento, ¿ok? Entonces, fíjense, la clasificación está dada, se habla mucho, o antes la clasificación estaba dada por ¿cómo se llama? Por el tratamiento, por el carcinoma broncogénico. En realidad, ese era, inclusive, usted ve todavía la mayoría de las publicaciones y todavía le dicen carcinoma broncogénico. Los oncólogos todavía usan ese término, pero en realidad la clasificación nueva es el cáncer de células pequeñas, con sus siglas en inglés, como siempre, de Small Cell Lung Cancer, ¿verdad? Y el cáncer de células no pequeñas. El cáncer de células no pequeñas, pues perdón, el cáncer de células pequeñas es un tumor que generalmente es central, que surge de la submucosa, ¿verdad? Y está casi siempre desarrollado en la vía aérea de la submucosa, como una masa periliar, casi siempre central. Por eso es que está en los cilios. Y se ha encontrado este tipo de cáncer originado generalmente de las células neuroendocrinas del epitelio bronquial basal, ¿verdad? Y estas células que son características, son pequeñas, son en forma de uso, ¿verdad? Son redondeadas con citoplasma escaso y con una cromatina granular, es muy característico y casi siempre un hallazgo de necrosis es muy común en este tipo de tumores, ¿verdad? Son tumores centrales. Eh, el cáncer de células pequeñas puede ser muchas veces un subtipo del cáncer de células no pequeñas o estar combinado con un cáncer de células no pequeñas. Este, y se caracteriza principalmente por sus metástasis tempranas, generalmente metástasis a distancia muy temprana, a hueso, a hígado y a cerebro principalmente. El cáncer de células no pequeñas tienes unas variedades ahorita ya bien determinadas, bien estudiadas, es el cáncer más frecuente. El cáncer de células pequeñas es menos frecuente de ver. El cáncer de células no pequeñas en sus variedades adenocarcinoma, células grandes, células escamosas y el tumor carcinoide bronquial, pues de cuyos subtipos el predominante es el adenocarcinoma. Hay una diferenciación histológica del adenocarcinoma entre poco diferenciado y no diferenciado que los patólogos le atribuyen a los poco diferenciados quizás un poquito más de, entre comillas, benignidad o por lo menos menos agresividad que el bien diferenciado. ¿Okay? Otra característica, ¿verdad? Bueno, como ya dije, y aquí estaban, se los dije antes, la clasificación del cáncer de células pequeñas generalmente, por eso es que se clasifica este tipo de tumor en limitado o extensivo, dependiendo de cómo se descubrió. O sea, si estaba limitado, es muy raro. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, en cuanto a las etapas del cáncer, y más o menos, fíjense, un porcentaje entre el 15 y el 20% de tumores, y de lo que les hablaba del origen del cáncer de células pequeñas, que, bueno, yo digo afortunadamente es uno de los cánceres más estudiados, porque como siempre representó uno de los cánceres, diría yo, junto con el de páncreas más agresivos que hay, de peor pronóstico.
Yo digo que las investigaciones siempre fueron hacia el cáncer de pulmón, y allí se empezaron a estudiar los oncogenes. Entonces, los oncogenes principales, es decir, los genes que tenemos dentro, que están dentro de nuestro organismo, que son nuestros genes, ¿verdad? Que están más estudiados y que generan y que se relacionan con el cáncer de células pequeñas, son estos que están aquí. El KRAS, el BRAF y generalmente le dice FERF, en sus siglas en inglés. El último es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es la traducción, y es bastante importante y quizás ustedes lo oigan nombrar bastante porque es uno de los oncogenes principales de los que primero se identificó y basados en este oncogen, pues se realizan ahora la mayoría de ¿cómo se llama?, de los tratamientos. El cáncer de células no pequeñas, siempre ha sido como un modelo de aplicación en la medicina de precisión o en el concepto de utilizar el análisis genético avanzado, para obtener un plan de terapia que ahorita es individualizado. Cuando antes nosotros tratábamos el cáncer, sin análisis genético, sino que vamos a darle al hígado, o vamos a darle al pulmón, o vamos a darle a esto. Ahorita la medicina está basada, precisamente la terapia está basada, eh, y el tratamiento se hace de manera definida, basada principalmente más que en estos genes, más que en el órgano de origen. Y la inmunoterapia de punto de control, que esto es en sus siglas CPI, como le pongo yo, bueno, uno de los objetivos o de los objetivos oncogénicos o de los oncogenes más relacionados con ¿cómo se llama? Con el cáncer de células no pequeñas, son estos que tenemos aquí, ¿verdad? El factor epidérmico, que ya lo habíamos nombrado, aquí está el ROS1 y el ALK, y estos están muy relacionados con el cáncer de células no pequeñas, entonces cuando yo le pongo aquí, junto con biomarcadores inmunes, para que tengamos una idea de cuáles son los biomarcadores inmunes, entonces fíjense. Lo otro que sabemos en cuanto al origen del cáncer es que estos, aparte de que estos o generamos estos oncogenes, ¿verdad? Que son los que van a provocar el desarrollo, digamos, desestructurado de la célula. Está también que la inmunidad celular de ese paciente se ve afectada. Entonces, es decir, se ve este tipo de oncogenes se ha descubierto unos marcadores y por eso se llaman biomarcadores de inmunidad para, es decir, para saber cuáles son esos genes que han mutado, ¿verdad? Que han mutado hacia la anormalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son la carga mutacional tumoral? O sea, el tumor es una mutación de un gen que era nuestro, que era normal, ¿verdad? Entonces, esas mutaciones determinan digamos, el descalabro del sistema inmune del órgano en sí, ¿ok? En este caso del pulmón. Entonces, se han descubierto a través de anticuerpos monoclonales específicos, ¿verdad? Para ese tipo de mutación o para ese gen que mutó, ¿verdad? Dentro de esos biomarcadores está el PDL1, que de verdad no me pregunten a qué le debe el nombre, porque no, en este momento no les sabría decir, ¿verdad? Y se ha generado una inmunoterapia de punto de control basada en anticuerpos monoclonales que se empezaron a usar los mismos que yo le dije, el omalizumab, ¿verdad? De los que yo le nombré en el asma, ¿verdad? Pero estos anticuerpos son
estos anticuerpos monoclonales son específicos, biomarcadores de pulmón, específicamente de cáncer de células no pequeñas. Este cáncer es de más lenta progresión comparado con el cáncer de células pequeñas. Y este descubrimiento nos hace, nos va a reforzar la importancia de realizar pruebas tanto para anomalías genómicas tratables como para biomarcadores relacionados con el sistema inmunológico. Es decir, que nosotros tenemos dos bastiones, ¿verdad? Digamos, la mutación del gen en sí, ¿verdad? Y la biomarcación de estos genes en el sistema inmunológico y el descalabro de toda la cadena normal que nos defiende de las células T. O sea, va a haber una desmarcación de las células T, la llamaría yo, ¿verdad? Que va a ser patológica. Entonces, dentro de la variedad del cáncer de pulmón, del cáncer de no células pequeñas, está el adenocarcinoma. Se dice que es más frecuente en mujeres, específicamente no fumadoras, ¿verdad? Y la variedad broncoalveolar tiene estas tres variedades, que es desde el punto de vista anatomopatológico. Eso no estaba dentro de la actualización, pero se los quise dejar porque pues porque desde el punto de vista histopatológico se utiliza todavía este término cuando usted lee una biopsia. El carcinoma, la variedad de células grandes, es una variedad muy neuroendocrina, es decir, que te da mucho síndrome paraneoplásico, lo vamos a ver un poco más adelante en la clínica. Ok. Esta es un carcinoma escamoso, es una variedad afortunadamente uno de los más variados, pero como generalmente siempre les pongo eso para que ustedes vean, sí, no sé si ven lo que yo estoy señalando ahí donde estoy en la raya roja, ¿verdad? Este es el desarrollo, es una cosa que en verdad uno la ve y bueno, pero fíjense que esto es en anatomía patológica, algo que uno no está viendo a través de una broncoscopia. O sea, usted puede tener este cáncer y la mucosa bronquial ser normal en una broncoscopia, ¿ok? Pero fíjense cómo está el engrosamiento de la pared del bronquio, ¿verdad? Y los nódulos que se observan dentro de la pared. Ok. La patogenia más, digamos, más característica es esto, el contacto con el asbesto, el níquel. Nosotros no tenemos, quizás no oímos mucho, pero asbesto sí tenemos, pero sí el níquel, por ejemplo, en las regiones asiáticas se produce mucho eso, uranio, radón doméstico para cocinar y otros combustibles que se han estudiado mucho en China porque allá existen muchas minas de este tipo y tienen mucha relación con el tabaquismo. Generalmente los mineros, aparte de que están expuestos, fuman. Entonces, los chinos han sido una población en que se ha estudiado muchísimo el cáncer, o nos ha servido para aprender, en verdad, su desgracia, pues diríamos así. Entonces, hay un gen muy dependiente del sistema citocromo 450 y su relación con metabolitos tóxicos del tabaco, que es una buena evidencia. No es evidencia A o B, es más bien siendo una evidencia C, pero está relacionado con los metabolitos tóxicos del tabaco. Y estos son otros oncogenes y genes supresores que están en relación también con este tipo digamos, con la profesión, pues sería gente que ha trabajado y ha estado expuesta por más de 10, 15 años a este tipo digamos, de materiales. Bueno, ¿cómo se clasifica? La clasificación generalmente nosotros usamos la clasificación TNM, también se las voy a dar, esto lo van a tener que ver en casi todos los cánceres, los tipos de cáncer, y
La categorización está dada por el Comité Americano del Cáncer, ¿verdad? Y se diferencia es un sistema de estadiaje que es el TNM. El T representa el tumor, el N representa la extensión a los nódulos y el M la metástasis. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tumor, generalmente es basado en la, ¿cómo se llama? En el tamaño del tumor. Entonces tendríamos un T1, que sería un tumor menor de 3 centímetros, ¿verdad? Pero que no tiene, entonces esto nos va a dar un estadiaje. Por ejemplo, el estadiaje 1A sería un T1, es decir, un tumor de menos de 3 centímetros. ¿Cómo se llama? Un nódulo cero significa que no hay metástasis a ganglios, ¿verdad? Y tampoco hay metástasis a distancia. Que cuando uno habla de M es metástasis a distancia. Entonces, T sería tumor. Lo que me interesa, no nos vamos a aprender esto. Esto nadie se lo sabe de memoria. O sea, de repente yo digo los oncólogos porque lo manejan, o los cirujanos porque lo manejan más y porque son los que ponen el tratamiento. Entonces, bueno, generalmente, pero sí es importante que ustedes sepan por lo menos la categorización de los estadios. O sea, el estadio el 1A, el 1B, el 2A, 2, pues fíjese que la variedad les puse el estadio 2A, 2B porque es extenso. O sea, nosotros podemos tener un 2A y la nueva clasificación dice 2A extenso. Es porque ya tenemos, por ejemplo, un tumor, un T2, que sería un tumor que puede ser de 3 a 7 centímetros, ¿verdad? Pero que ya yo tengo un nódulo o la presencia de un nódulo que generalmente es isilateral, del mismo lado, ¿verdad? Diferente a un T4, que ya yo tengo una invasión mediastinal, por ejemplo, y tengo unos nódulos linfáticos que están del lado contralateral, están iliares y están mediastinales. Entonces, ya eso es un grado extensivo. Entonces, esta es la forma en que se estudia no solamente el cáncer de pulmón, sino casi todas. ¿Ok? Todos los tipos de cáncer están bajo esta clasificación. Bien, la clínica, en cuanto a la clínica, yo diría que los síntomas, fíjese, la clínica no es una clínica específica, no es como cuando yo tengo un paciente con asma y yo sé que tiene tos y tiene sibilancias y se cansa, no. Es muy variada, por eso le dije, son los hallazgos muy variados y van a depender, por eso se los dividí de esta forma. Y no solamente yo los dividí, los divide la literatura. En síntomas y hallazgos dependiendo de la extensión intratorácica o no. Antes, y lo van a ver quizás en algunas literaturas que decía cuando el tumor es central o es periférico, ¿verdad? Si nosotros tenemos un tumor central, me estoy refiriendo al centro del tórax, es decir, un tumor que va a estar localizado, por ejemplo, en los bronquios o en el ilio, entonces eso es un tumor central. Un tumor que esté localizado fuera de la línea medio clavicular, ¿verdad? Hacia la periferia, ¿verdad? Pues es un tumor de localización periférica. Entonces, dependiendo de la extensión y de lo que comprima esa masa, pues se van a dar ¿cómo se llama? Se van a dar los síntomas en el paciente. Por ejemplo, yo tengo un dolor torácico, generalmente depende fíjense, un 20 a un 49% de dolor torácico. Pero ese dolor torácico va a depender de la extensión de la masa, de qué tan grande sea la masa y qué estructuras esté comprimiendo. Disfonía y disfagia dependiendo de la cercanía de este tumor o de la invasión de este tumor, ¿verdad? A cuerdas vocales o a esófago. Le pongo CRU porque en realidad lo que usted lee ahí es obstrucción de vía aérea superior. La obstrucción de la vía aérea superior generalmente está dada ya por invasión
O sea, cuando usted tiene un paciente que comienza con disfonía, ¿verdad? Y acuérdense que el CRUP es la obstrucción completa de las cuerdas vocales. Más de una vez se puede ver un paciente que llega con un edema de glotis, ¿verdad? Porque el paciente hizo, pero que un paciente que tiene el antecedente que tiene una disfonía de 3 meses. Y el paciente creía que tenía gripe y no le paró y se fue poniendo ronco y ronco y ronco y resulta que ese paciente tiene el antecedente de ser fumador. Entonces, o sea, no tienes que atar más cabos, ¿ok? Todo paciente con antecedentes de que fume o fumó, ¿verdad? Y tiene disfonía, usted tiene que descartar, usted tiene que pensar en cáncer, ¿verdad? O bien cáncer de allí, de cuerdas vocales, o cáncer de pulmón, ya con invasión a ¿cómo se llama? Con invasión a cuerdas vocales. Entonces, la tríada de Horner, esa se la dejo ahí en stand-by porque le tengo un dibujito más abajo, ¿verdad? Y va a depender esto, el derrame pleural y el derrame pericárdico y la elevación de la hemidiafragma va a depender de la telectasia que pueda causar la ocupación de la masa. Cuando el parénquima está ocupado, se va formando como una masa, así como les digo, como una pelota que va arrastrando las estructuras subyacentes hacia sí, ¿ok? Entonces, eso va a causar atelectasia, va causando obstrucción de bronquios a su alrededor y una atelectasia cuando usted ya ve el pulmón blanco. Creo que eso se lo expliqué en alguna parte, no me acuerdo si fue en la neumonía. Ok. Los derrámenes, tanto pleurales como pericárdicos, generalmente son por extensión, ¿verdad? Ya hay metástasis a pericardio o a pleura, ¿ok? En este tipo de pacientes. Ajá. Signos sistémicos del cáncer, vamos a hablar, por ejemplo, la pérdida. Bueno, perdón, en el anterior, cuando yo me refiero a cuando el tumor es central, pero cuando el tumor es periférico, es peor, porque cuando el tumor es periférico, póngale que usted tenga un tumor en el óvulo posterior o en el óvulo en la periferia, generalmente le va a dar derrame pleural, ¿verdad? Son los derrames que más, son los tumores que más afectan pleura. Entonces, el debut de ese paciente puede ser un derrame pleural. Entonces, cuando usted tenga un derrame pleural, usted va a pensar en qué? En un tumor de localización periférica. ¿Okay? Cuando usted tenga un paciente que tenga cefalea, que tenga dolor óseo, que tenga para algún tipo de paraplegia, que tenga una hepatomegalia, que tenga una fractura, que su debut haya sido una fractura patológica, por ejemplo, usted va a pensar que en un cáncer de células pequeñas, porque es el que metastiza más rápido, ¿verdad? El que hace metástasis más rápido. A veces usted no ve, tiene una rayos X de tórax prácticamente normal, porque el tumor es muy pequeño, es endobronquial, en bronquio, de pequeño calibre, y usted no ve en una radiografía, ¿verdad? Normal. Para usted ver un tumor en una radiografía tiene que tener el tumor más de 1 centímetro. Y las vías aéreas son milímetros, generalmente, ¿ok? Ok. La otra lámina que le tengo de la clínica es esta. Son síntomas, perdón, aquí. Y tenemos, por supuesto, síntomas sistémicos de cáncer, como la pérdida de peso, los sudores nocturnos, que tenemos que hacer diferenciación con tuberculosis, ¿verdad? La fatiga y fiebre, no es lo mismo tener usted un paciente con sudores nocturnos, fiebre, pérdida de peso, ¿verdad? Pero que usted tenga una radiografía característica, usted que tenga este paciente, como este paciente que usted tiene con pérdida de peso, sudores nocturnos, ¿verdad? Pero tiene una radiografía normal prácticamente, ¿verdad? O no tiene ningún hallazgo, o tiene quizás una telectasia en lóbulo superior, por ejemplo. Entonces,
pero ese paciente tiene antecedentes de ser fumador, de más de 20, pongamos, paquetes al año. Entonces, usted tiene que pensar, tiene que dejar de pensar en tuberculosis sin dejar de descartarla, pero tiene que pensar en cáncer. Y tenemos los síntomas de síndromes paraneoplásicos muy típicos. Fíjense que lamentablemente de los dos es más frecuente de células pequeñas, pero el cáncer de células no pequeñas, el adenocarcinoma, puede presentarse, por ejemplo, como un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o como un síndrome de Lambert-Eaton, que es generalmente se ve como las manos, las manos se van como perdiendo, la capa muscular. Entonces se comienzan como a perder lo que es la masa muscular en las manos. Y se describen muchísimos síndromes, pero de estos, ¿verdad? Tenemos uno que vemos con mucha frecuencia en el cáncer de pulmón, que es el tumor de Pancoas, que es el tumor de localización superior, ¿verdad? Que generalmente, fíjense la imagen radiológica que tenemos aquí, ¿verdad? Generalmente esto ocurre a telectasia, generalmente hay, como se llama, el hemidiafragma hacia arriba, el ilio hacia arriba, o sea, esos son signos de atelectasia, de que esto no es una simple neumonía. Inclusive usted ve bien lo redondo de esta, ¿verdad? De esta masa, una masa muy redondeada, y fíjese que eso tiene que tener por lo menos más de 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, ese tumor de Pancoas generalmente nos da el síndrome de Claudio Bernard Horner porque es, creo que yo tenía la laminita, ajá. Es la laminita, es la invasión del ganglio estrellado, ¿verdad? Entonces, esta invasión del ganglio estrellado que a través del cervical superior me va a inervar lo que es el párpado superior, ¿verdad? Y el músculo dilatador interno de la pupila, entonces vamos a tener, como no hay inervación, vamos a tener una pupila dilatada fija, ¿verdad? Y una ptosis palpebral. O sea, el párpado se va hacia allá por invasión del ganglio estrellado. Entonces, eso es por invasión del cáncer porque está en el ápice del pulmón, ¿verdad? Entonces, ese es una presentación muy típica. Usted ve una persona generalmente delgada, encorvada, que entra a su consultorio con esas manos de fumador. Bueno, una característica clínica de la tos, que ahorita me estoy acordando que se me pasó decírselo. ¿Qué pasa con la tos en el cáncer? Que generalmente los pacientes fumadores son tosedores crónicos. Entonces, la tos no es un síntoma importante, a menos que esté acompañado de hemoptisis. Si usted tiene tos, y creo que eso sí se lo puse, ¿verdad? Porque si no se lo puse, ustedes van a tener que agregárselo, porque eso es súper importante. O sea, la tos generalmente, cónchale, es que aquí me faltó una diapositiva. Sí, me faltó una diapositiva que es síntomas y hallazgos de presión intratorácica. Me faltó la diapositiva de los síntomas centrales. La tenía, no sé qué pasó con esa diapositiva, pero entonces esas se las debo para la próxima clase, les tengo esa diapositiva, se las meto ahí en un huequito en la clase de micosis, que es cuando el tumor es central, generalmente se produce tos y se produce hemoptisis, porque hay ruptura generalmente cuando el tumor es central, o sea, son típicos signos clínicos de eso. Bueno, entonces, eh, el diagnóstico. En el diagnóstico yo quiero hacer mucho hincapié en que esta es la generalidad, ¿verdad? De lo que nosotros necesitamos para hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, como en todas las enfermedades respiratorias, está basado en
¿cómo se llama? Basado en la clínica del paciente, pero que como no nos arroja mucho clínica, es muy importante agarrarnos del antecedente de ese paciente, del antecedente de tabaquismo, o que es un minero trabajador de níquel, o que es un minero trabajador de X, ¿verdad? Expuesto a tal cosa. Entonces, es muy importante para nosotros eso, en cuanto al diagnóstico. Pero nosotros generalmente comenzábamos, o era lo que nosotros comenzábamos haciendo, era rayos X simple de tórax y citología. Ese era el screening para todos los pacientes o en los grupos de alto riesgo que se tenía ponle que hasta hace 10 años se tenía ese screening. Usted, todo fumador, usted le hacía una rayos X de tórax y le hacía una citología de esputo. Los estudios han demostrado, ¿verdad? Que que las citologías en sí no nos arrojaban absolutamente nada, porque las citologías usted tenía que hacerlas repetidas, usted tenía que tener por lo menos 10 y nunca, yo creo que yo nunca tuve un paciente con cáncer que tuviera una citología positiva, ¿verdad? Entonces usted hacía el estudio de... Ajá, ok. Esto que le pongo aquí, perdón que me desvié del punto, pero esto que le pongo aquí es la generalidad, pero lo vamos a ir desglosando. Entonces, ok. Ajá, vamos a ir desglosando esto. Lo que pasa es que la nota que tengo aquí no es de aquí, es de la otra diapositiva. Ok. Ok. Ajá, entonces fíjese, aquí le voy a adelantar dos cosas. Le voy a adelantar en cuanto a lo que es la citología del esputo, ¿verdad? Cuáles eran y por qué no se usó o no se siguió usando la citología. Hubo un estudio muy famoso que tengo que decírselo, que duró más o menos 8 años en el Hospital John Hopkins, que estos investigadores recopilaron muestras de esputo anuales de personas examinadas con resultados clínicos conocidos, o sea, de personas con cáncer. Estas muestras de esputo se archivaron y se examinaron, y aquí viene la innovación de lo nuevo de la citología, de que no es que no nos sirve la citología, es que mejoramos la citología y las muestras de esputo ahorita, ¿verdad? A raíz de ese estudio, se descubrieron, ¿verdad? Que ellos fueron analizando biomarcadores de tumor, ¿verdad? Dentro de estos biomarcadores. Estos biomarcadores que se pueden conseguir en todas las secreciones, incluyendo en la sangre, ¿verdad? Dieron como resultado esta investigación y se estudiaron dos anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Que se distinguían, que como resultado de la investigación, se distinguían como un marcador de expresión de un marcador de malignidad, ¿verdad? Y los resultados demostraron que estos anticuerpos, eh, o sea, la tinción positiva con estos anticuerpos predijo el cáncer de pulmón posterior, aproximadamente 2 años antes del reconocimiento clínico de la enfermedad por la radiografía y la citología. Entonces, ahí la citología de esputo perdió importancia, cuando ellos descubrieron esto, ¿verdad? Bueno, y analizando cada uno, entonces, eh, vino la tomografía computarizada, que al principio pues era una tomografía simple. Ahorita sabemos que es la tomografía computarizada helicoidal a bajas dosis. Es en realidad quien nos hace el diagnóstico, ¿verdad? O es el diagnóstico del cáncer por radiografía. La detención de los tumores, como les decía, aproximadamente tiene que ser de 1 centímetro más. Ya un tumor de 1 centímetro más ya tiene más de 10 a la 9 células con potenciales alteraciones del epitelio bronquial, tanto bronquial como vascular. Entonces,
la tomografía es muchísimo más eficaz para detectar estas lesiones pulmonares, muchísimo las lesiones pulmonares periféricas, más que la radiografía simple o tomografía convencional, que no es helicoidal, ¿verdad? Y las tomografías en espiral o helicoidales han adquirido pues una importancia muy, o sea, muy grande, porque fíjense, el tiempo de exploración es más corto porque hay una menor exposición a la radiación y hay una precisión diagnóstica mejorada con respecto a la radiografía simple, ¿verdad? Luego también esta técnica de la tomografía helicoidal puede obtener imágenes de todo el tórax en muy poco tiempo. El paciente ya con 2 apneas, acuérdense que uno para hacer cualquier radiografía o tomografía te mandan, no respire, ¿ok? Te mandan a hacer apneas para poder tener de verdad un estudio eh, fidedigno, pues. Entonces, esta tomografía en espiral puede mostrar nódulos tan pequeños como de 1 a 5 milímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en forma rutinaria, se realiza una tomografía helicoidal, aún sin pruebas complementarias. Entonces, tenemos las ventajas, y estas son las ventajas, se las dije. La desventaja es que puede haber un 96% de falsos positivos, es decir, es tan precisa que a veces te detecta nódulos que en realidad no son malignos, ¿ok? Entonces, por eso se le llama falsos positivos. Y la exposición, así sea, a la baja sensibilidad, perdón, tiene muy baja sensibilidad a tumores, en tumores centrales, son mucho más efectivos en los periféricos, y por eso le puse cáncer de mama, tiroides o pulmón, porque las exposiciones, aunque sea a bajas dosis de radiación, en pacientes susceptibles puede condicionar a que ese paciente posteriormente tenga cáncer de mama, tiroides o de pulmón de otro tipo histológico. También una desventaja de la tomografía es el costo y la accesibilidad también de esto, ¿verdad? Bueno, ok. Esto ya se lo había. Ok. En cuanto al esputo, ¿verdad? Aquí también hacemos nosotros biomarcadores. Dentro de estos biomarcadores tenemos un biomarcador que es muy importante, eh, que es este que tenemos aquí, que es la proteína heterogénea, la ribonucleoproteína heterogénea nuclear, que es esta, que es un biomarcador, eh, que a veces es 2 a 3 veces más sensible para la detección temprana que la radiografía del cáncer de pulmón, que la radiografía y la citología. Este tipo de biomarcadores. Este tipo de biomarcadores también, por eso le puse sangre, orina y sudor, se pueden detectar en sangre, orina y sudor. Dentro de los biomarcadores principales disponibles para el cáncer de células no pequeñas tenemos el antígeno carcinoembrionario, y esta es se le llama fracción de 21 a 1. Es una fracción de una poliamina, que se consigue en cualquiera de la sangre. Este biomarker que fue detectado en una población de 6.000 chinos que tuvieron cáncer. Entonces, en ellos se descubrió este tipo de biomarcador, que estaba presente en pacientes con cáncer y no estaba en el epitelio de las células, ¿verdad? Que no estaba presente en los pacientes normales, por pacientes que no tenían cáncer. Bueno, entonces, para los tumores periféricos, nosotros tenemos la tomografía. Sin embargo, la tomografía es el gol estándar para cuando para hacer el diagnóstico de cáncer imaginológico, ¿no? Pero la broncofibroscopia, cuando se trata de tumores centrales, pues tenemos la broncofibroscopia. La broncofibroscopia nosotros tenemos
tenemos esta WLB, es broncofibroscopia de light white, o sea, de luz blanca, y versus la broncofibroscopia light, que es la broncofibroscopia light, es una broncofibroscopia que hace con, ¿cómo se llama? Que se hace con una eh, fluorescente. Es un tipo de luz fluorescente que normalmente la mucosa bronquial es fluorescente. ¿Qué pasa en la mucosa que está con lesiones premalignas o lesiones malignas? Que se pierde esa fluorescencia normal de la mucosa bronquial. Entonces, esta broncoscopia que se llama LICE, porque es por fluorescencia, ¿verdad?, de pulmón, se identificó una entidad morfológica definida como la displasia escamosa angiogénica. Esta displasia escamosa angiogénica, que no llega a ser cáncer, ¿verdad?, pero que es una displasia, sí se las quiero nombrar porque esta displasia, ¿cómo se llama? Va a ser como el futuro, como para saber, yo le conseguí a este paciente una displasia escamosa angiogénica de tal extendida, de tal y tal y tal, entonces va a servir la importancia para el seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Y los estudios futuros que van a evaluar esta displasia como biomarcador de lesiones tempranas en un área donde en verdad se necesita mucha ayuda, que son digamos, las lesiones preneoplásicas, que no llegan a ser cáncer todavía. Le pongo esto de los test, porque dentro de esta broncoscopia fluorescente, uno puede tomar muestras tanto de lavado broncoalveolar y aplicarle a esas muestras estos test que no son más que biomarcadores de los biomarcadores que ya hemos nombrado. Bueno, el otro, a través de la broncofibroscopia, uno hace la biopsia de tejido y le pongo versus biopsia líquida, porque la tendencia ahorita es, como la broncoscopia es un método muy invasivo, entonces la tendencia ahorita es a lo menos invasivo y más certero. Entonces tenemos la biopsia líquida, que no es más que extraer sangre, ¿verdad? Y detectar el ADN del tumor, que se puede, ¿ok? Ahí el ADN del tumor. Sin embargo, la limitación que tiene ahorita, en el futuro, es que este análisis no es práctico para el diagnóstico de cáncer porque hay mutaciones que se observan en las células que no necesariamente son tumorales, sino por células viejas. O sea, en nosotros los viejos podemos tener esta mutación o este tipo de ADN, y que necesariamente no es tumoral, sino que se puede encontrar también en individuos sanos pero viejos. Entonces, esa es la limitación que tiene este tipo de detección de esto, ¿verdad? Y estas mutaciones que generalmente se originan de la hematopoiesis, pues entonces da como resultado mutaciones somáticas adquiridas pues por la edad, no porque sea un cáncer. El lavado broncoalveolar, pues generalmente uno cuando hace una broncofibroscopia hace dos cosas, hace la biopsia y hace cepillado, que es a través de un cepillo, uno, como la palabra lo dice, cepilla el bronquio, ¿verdad? De que uno sospeche y hace el lavado. El lavado es que uno simplemente coloca solución fisiológica abundante y hace un lavado y aspira. Y ese lavado uno trata de colocarlo en un envase estéril y ese lavado también se le van a analizar los biomarcadores, también se le hace citología, también se le aplica todo esto que hemos visto. En cuanto a los metabolitos,
Ahorita se está muy en boga, es lo último, le puse, son una serie de metabolitos de degradación, que es la degradación de las células cuando hay necrosis, ¿verdad? Hay ciertos metabolitos, hay muchos, dentro de los cuales que si ácido aspartico, ahorita no recuerdo, son muchos, 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 pero dentro de eso les puse la cardiolipina, porque la cardiolipina se utiliza también en cardiología. Entonces ahorita se está tratando de identificar también la cardiolipina en este tipo de tumores, como, en tumores que ya están necrosados, ¿verdad? Como necrosis. Eso es, digamos, como que en el avance. Muy bien. Entonces, nosotros queremos hacer un diagnóstico, tenemos la clínica, sobre todo el antecedente de tabaquismo, tenemos la clínica del paciente, tos con expectoración con hemoptisis, por ejemplo, o disfonía de larga data, o alguno de estos síndromes paraneoplásicos, etcétera. Y vamos a tener el diagnóstico de esta forma. O sea, hacemos la tomografía, hacemos una radiografía, porque siempre hay que hacer una radiografía simple, pero hacemos una tomografía. En la tomografía helicoidal, es muy importante, tomografía helicoidal, ¿verdad? Y vamos a hacer una biopsia de tejido, porque definitivamente, ¿quién nos da a nosotros el diagnóstico? La biopsia. Tenemos que hacer una biopsia, juro. Bien sea por broncofibroscopia, si es un tumor central, bien sea por toracoscopia, si es un tumor periférico, o una biopsia guiada por una aguja, con una aguja. Se utiliza mucho ahorita biopsia por ecografía, que no se los puse, pero se usa. Este, y finalmente terminamos con el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? La prevención. La prevención es el mejor tratamiento. La prevención del hábito de fumar. ¿Okay? Esta prevención, pues la vamos a hacer el despistaje en grupos de riesgo, fumadores y fumadores no casinos, fumadores pasivos, quise escribir. No sé por qué escribí casinos, debe ser que estaba pensando en ir para el casino. Ajá, control de agentes potencialmente cancerígenos en el ámbito industrial, concientizar a las autoridades gubernamentales en la actualización del uso de test de detección masivos. Estos biomarcadores, ahorita tenemos test diseñados de forma masiva, se hacen aquí en Estados Unidos y se han hecho mucho para cáncer de colon, cáncer de vías digestivas. Sin embargo, ya se está implementando para hacerlo en cáncer de pulmón. Screening que se hacen en sangre. Entonces, usted saca sangre y hace los biomarcadores. Entonces, usted ahí le hace todo, biomarcadores, los metabolitos, etcétera, etcétera. Y hay muchos biomarcadores. En realidad, en pulmón se utiliza un poco menos, pero en el resto de los cánceres esto está muy en boga. Muy bien. Finalmente, yo les tengo un caso de un paciente. Entonces, fíjese, es un paciente, mi paciente, que estuvo, no se ve muy bien, pero si ustedes lo leen en su casa, lo amplían, pueden ver. Fíjese, es un paciente fumador de más de 30 paquetes al año, abandonados hace 10 años, el hábito de fumar. Va a un control normal a su neumonólogo, ¿verdad? Y el neumonólogo, por supuesto, como en todo paciente, dependiendo de, uno le debe mandar a hacer una tomografía por lo menos al año. Yo tengo pacientes que se la hacen cada 6 meses, una tomografía helicoidal, y está bien, yo me la haría, ¿verdad? Entonces, este paciente fue a su control con una tomografía normal hace 8 meses, ¿verdad? Se hizo esta tomografía y resulta que en la tomografía el radiólogo detecta, ¿verdad? Ay, cónchale, ya va, perdón, esta tomografía, bueno, un nódulo en lóbulo superior izquierdo. Esta que le puse aquí es la posquirúrgica, o sea, después que lo operaron.
Bueno, total, que déjame ver si ya va, a ver qué es. No, este es el estudio inmunohistoquímico. Y esto es lobectomía. Esta es la descripción que... No, este ya es sí. Perdón, no les traje la tomografía que era. Bueno, lo cierto es que era un nódulo de 3.7 de medida, mayor de 3 milímetros, ¿verdad? El nódulo. Lo detectó con bordes espiculados. Eso es muy típico en los tumores de verdad, eso, y le dijo, bueno, mira, le dijo el neumonólogo, yo te aconsejo, opérate. O sea, eso es cirugía, ya. Entonces le hicieron la cirugía, le hicieron una lobectomía, ¿verdad? Y aquí está, pulmón izquierdo, lóbulo superior, mide el lóbulo completo de 20 por 11 centímetros, ¿verdad? Y los bordes de resección fueron 3.2 centímetros más o menos, hicieron el borde de resección, hicieron un borde de resección que estaba libre de malignidad. Entonces, fíjate, el diagnóstico fue, y aquí tenemos el resultado de la biopsia de ese paciente. Entonces, el resultado del paciente de la biopsia dice, ya va, mediante la técnica de lo que quería ver era, ahí lo van a poder ver ustedes bien cuando la amplíen. Fíjese todo lo que en realidad esto es lo que se está haciendo. Se los traje porque esto es lo que se hace allá en Venezuela. Este paciente que tuvo la gran suerte de tener un tumor que estaba localizado, que lo operaron inmediatamente a las 2 semanas, que los bordes estaban libres de tumor, que los ganglios estaban libres de tumor, porque le sacaron los ganglios y se los estudiaron, ¿verdad? Y le hicieron esta inmunohistoquímica. Esta citoqueratina 7, citoqueratina 20, son esas que yo les puse aquí, que están las CIRI, las que están por ahí donde dice el diagnóstico, ¿verdad? La anaxina, factor de transcripción tiroideo, ¿verdad? Antígeno carcinoembrionario, ¿verdad? Aquí está el receptor del factor de crecimiento epidérmico, la quinasa del linfoma neoplásico, que es la ALK, todas estas, ¿verdad? Negativas, pero estas estaban positivas. Estas últimas que están acá, las que están negativas, son las que se hacen para detectar las anomalías inmunológicas. Estos son biomarcadores inmunológicos. Los que están arriba, que están positivos, ¿verdad? Son biomarcadores de neoplasia, ¿ok? Entonces, este señor, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? Un adenocarcinoma pobremente diferenciado de patrón sólido y acinar primario de pulmón, con resultado de inmunohistoquímica negativo para EGFS, ALK y PDL1. O sea que este señor, como los biomarcadores inmunológicos le salen negativos, no es candidato a tratamiento con inmunoterapia, ¿verdad? Sino que a él, así haya tenido ese poquito de borde, le pusieron 6 ciclos de quimioterapia, 10 ciclos de radioterapia, ¿verdad? ¿Qué se hace? Y la cirugía. Entonces, ¿qué tratamiento? El tratamiento va a depender, ¿verdad? Va a depender del estadio. ¿Verdad? Si nosotros tenemos, aquí le pongo yo esta guía para el cáncer de células no pequeñas, de lo que se hace. Fíjese, si es un estadio 1A y los márgenes están negativos, se observa, no se le hace nada. Si los márgenes están positivos, entonces ellos prefieren hacer radioterapia. ¿Ok? Sin embargo, fíjense, la conducta va a depender del oncólogo en sí y el tratamiento es individualizado. Fíjense que a este señor que les mostré,
que le mostré su tomografía y sus cosas, ¿verdad? Ahí le hicieron radioterapia, a pesar de que sus márgenes estaban negativos, ¿ok? El oncólogo quiso asegurarse. Entonces, fíjense, todo va a depender del tipo de estadio que es para saber, pero entonces, en resumen, se basa en qué? Se basa en cirugía, quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia. Ese es el tratamiento del cáncer de pulmón. Con eso que ustedes sepan a este nivel es suficiente. Y saber que depende del estadio. ¿Qué es importante? Saber estadiar, ¿verdad? Saber estadiar es importante porque a lo mejor a eso ustedes les va a tocar quizás como médico general un control de estadiaje. Pero ¿qué es lo más importante? Hacer la prevención en el tabaquismo, porque son los pacientes que ustedes van a ver. A usted le va a llegar el paciente bótico fumador, el paciente asmático fumador, el asmático con los papás que fuman, ¿verdad? Que generalmente no preguntamos, a nosotros nos llega un asmático y no le, los papás, su papá y su mamá fuman. Los papás fuman, alguien fuma en la familia y dale la respectiva charla, porque la prevención está en esa, la prevención la tenemos nosotros, ustedes como médicos primarios, ¿verdad? Que van a salir recién graduaditos, ustedes, en manos de ustedes está la prevención, ¿ok? Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo. Me despido. Para mañana vamos a la clase si hay alguna pregunta, es ahorita o nunca. Para mañana entonces tenemos la clase. Giovanni, ¿lograste grabar la clase?